Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar en la sintonía de este programa, que esta vez se sitúa de nuevo en el Chaco Central y en una de las tres grandes colonias, que es Ferheim, cuya capital es Filadelfia. Ustedes saben que la luz eléctrica proveniente de Itaipú, o de Yacyretá, o de Acaraí, los tres puntos más grandes de generación de energía en el Paraguay, es un fenómeno relativamente reciente, pero las colonias menonitas están desde el año 27 del siglo pasado instaladas en el Chaco Central. ¿Quiere decir que recién ahora han tenido luz? No. Los menonitas han sabido generar su propia electricidad en un centro de generación, en una usina operada allí en Filadelfia, de la cual nos habla el señor Philip Rahn, que es jefe de distribución de energía eléctrica de la cooperativa Ferheim. Lo escuchamos. Bueno, la historia de la distribución de energía de la cooperativa Ferheim comienza en el año 1932 con la venida de nuestros abuelos. Ellos trajeron ya la primera máquina a vapor que tenía como fin de mecanizar o de hacer trabajar un aserradero. A medida que crecía la necesidad de potencia también, y la cooperativa adquirió más máquinas. Aquí tenemos la tercera máquina, la segunda ya no tenemos más, que ya era en 1955, una máquina de 300 HP de vapor que hacía generar un generador de tensión, en baja tensión. Y así a medida creció la necesidad de potencia de la cooperativa, y recién en el año 1998 conectamos a la red de la ANDE. Esto es la máquina de la tercera máquina a vapor. Este es la máquina a vapor. Atrás es el cilindro que funciona como una locomotora y que hacía funcionar un generador eléctrico alterno. La segunda máquina era corriente continua todavía, que era del 41, y la tercera del 55 ya era corriente alterna. En la cooperativa Ferheim se hizo ya en el año 1942 la decisión de extender las líneas de distribución en baja tensión en aquel tiempo, y también se hizo en el año 42 la decisión de instalar alumbrado público. A partir del 1998, la cooperativa conectó a la red de transmisión de la ANDE. Primero fuimos cliente en media tensión, o sea, en 23.000 voltios, hasta el 2010, en donde construimos una propia subestación, y hoy en día somos clientes en 66.000 voltios o en subestación. Aquí nos encontramos en el centro de control de la distribución de energía de la cooperativa Ferheim. Aquí entran todos los reclamos, aquí se hace el monitoreo de la red. Tenemos un monitoreo automatizado o una escala en donde podemos controlar grandes partes de nuestra red media tensión, y también es la parte en donde se controla la generación de suministro de generadores de emergencia. La cooperativa tiene instalado 5,3 MVA de generación eléctrica, y cuando tenemos cortes de suministro en la red de transmisión, entramos con los generadores en nuestra red
Ese costo asume la cooperativa para todos los clientes, cuáles son socios y no socios también. Tenemos 5.300 clientes, una potencia de pico de 14 megawatts y una red de media tensión de aproximadamente 1.600 kilómetros de línea. Eso da en promedio 3 clientes por cada kilómetro de línea, significando que es una densidad muy pequeña lo que caracteriza todo el Chaco Central. Estas son las celdas automatizadas que podemos controlar a distancia, los alimentadores principales y el suministro de los generadores y el suministro de la subestación. Es una planta que se hizo en el 2010, o sea, es muy nuevo y alimenta en este lugar la ciudad y sus alrededores. Bien, de esta manera, Filadelfia produce su propia energía eléctrica desde prácticamente sus inicios hasta que llega la energía eléctrica procedente de los grandes centros de generación. Ellos no se han quedado a esperar que le trajeran la energía, la produjeron ellos mismos, como acabamos de ver en la entrevista que hemos incluido. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida en Tierra TV. No se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Volvemos en Tierra TV, esta vez instalados en Filadelfia, viendo algunos de los aspectos más resaltantes de la producción y de los servicios en esta colonia del Chaco Central. Otro punto clave en el Chaco, si uno quiere producir, si uno quiere vivir ahí, es naturalmente el agua potable. Recién ahora se está construyendo un acueducto que lleva agua del río Paraguay hasta el Chaco Central. Todavía no está terminado, falta mucho. ¿Se han quedado a esperar los menonitas a que el agua le venga de alguna manera? Sí. Usan el agua de lluvia, la cosechan, como ya habíamos visto en un programa anterior, y en este caso la desalinizan, porque ustedes saben que el agua en profundidad en Filadelfia llega prácticamente a los 700 metros, es agua salobre. ¿Cómo hacen para volverla potable? Aquí nos lo explica la señorita Adeline Friesen, jefa de laboratorio de Filadelfia. Veamos. Desde el principio fue una situación difícil. Ya llegando los menonitas acá solamente se encontraba un solo pozo cuando le habían prometido 5 pozos para unos 1.500 personas. Era una dificultad, ya los padres de familia tuvieron que salir en busca de agua, buscando los pozos someros, como nosotros lo solemos decir, que son de 7 a 12 metros de profundidad, para abastecerse con agua. Entonces también estos, aunque encontraban primero muchas veces salado y finalmente hasta encontrar uno que era de agua potable, igual llegaba a las épocas de sequía, en junio, julio, hasta octubre tenemos los meses más secos, muchas veces también se secaban. Entonces siempre fue una problemática el tema del agua y nos fuimos expertos en el tema de agua. Siempre cuando nos vamos a otros países vamos mirando qué se hace con agua y cómo podemos aplicarlo en nuestra zona también. De ahí nosotros prácticamente, aunque es la misma fuente, o sea, siempre dependemos de la lluvia, usamos 3 diferentes sistemas de agua. El uno es los pozos someros, como ya lo expliqué, de 7 a 12 metros de profundidad. Después la captación de agua como tajamares, donde juntamos las aguas de las lluvias en lagos artificiales, pero superficialmente, donde tenemos el inconveniente de que cuando tenemos por año 800 milímetros de lluvia, pero una evapotranspiración de 1800, o sea, el doble de lo que recibimos. Entonces esos tienen que ser tajamares muy profundos para que te sirvan realmente, y siempre son aguas que tienen también los sedimentos, o sea, sirven más para la ganadería como para lo que es el uso potable. Si queremos usarlo para potable, se tiene que tratar primero
para poder posteriormente usarlo en el sistema de aguas potables. Y la tercera fuente que más se usa en todo a nivel local es el de los aljibes, donde juntamos el agua de los techos en las canaletas y lo direccionamos a aljibes de los cuales estamos tomando entonces. Entonces esas son las tres fuentes que al final todos dependen de la lluvia para que tengamos abastecido para todo el año. La cooperativa no se encarga de distribuir el agua para los usuarios finales. La cooperativa solamente se encarga de tener agua para lo que son los departamentos de la cooperativa. Tenemos ahí, por ejemplo, el que más demanda es la fábrica de leche, Lácteos Coop. Después está la planta industrial, la administración, supermercado, hotel, los hospitales. Ellos todos reciben agua de la cooperativa. No así lo que yo como consumidor final estoy tomando en mi casa. Ahí yo me tengo que encargar con un aljibe o con la compra de agua de pozos someros de distribuidores independientes que no es la cooperativa. Entonces aquí vamos a ver cómo la cooperativa, ese ya es el punto final de distribución, de cómo se hace la distribución. Tenemos aquí una pileta de abastecimiento para 3 días, que son 1.500.000 litros de agua. O sea, por día necesitamos 500.000 litros de agua que vienen justamente agua de pozos someros o agua de lluvia que captamos, y últimamente también de la desalinizadora. La desalinizadora fue construida por la cooperativa en el año 2009. El 2009 fue el año más seco de la historia de los 85 años que estamos acá, y entonces ahí para ese año iba a servir, pero pensando en el futuro también, Filadelfia está creciendo. La cooperativa, la administración de la cooperativa decidió en instalar una desalinizadora. Estamos viendo las piletas que tienen la capacidad de 1.500.000 litros, sería para un uso de 3 días. Si nuestras fuentes están de repente con problemas, para 3 días estaríamos para poder trabajar dentro de la cooperativa, los departamentos de la cooperativa. En los últimos años también estuvimos instalando un sistema de bombeo que mantienen la presión. Anteriormente fue siempre la misma presión, entonces los fines de semana se rompían las cañerías y eso. Y ahora últimamente con un nuevo sistema de bombas se mantiene la presión de acuerdo al uso que estamos teniendo. Este es el agua cruda, como nosotros lo estamos diciendo. Después de eso se viene para tener la cloración, o sea, la potabilización, lo que se distribuye para los usos finales. Recordando otra vez, no consumidores humanos, o sea, de las familias, sino para las industrias. Acá tenemos una filtración para que todo lo que sea polvo no entre en el sistema del agua. Más filtros para eliminar cualquier suciedad. Y finalmente lo que es la inyección del cloro, que hace que el agua finalmente sea potable y no tenga microorganismos o nos dañe de alguna manera. Y de aquí va a lo que son los diferentes departamentos. El tema de los acueductos nos sigue quedando todavía una duda porque no nos está llegando, aunque ya hay proyectos de más de 15 años de data. Por lo tanto, nosotros mientras tanto decidimos en instalar esas desalinizadoras. ¿Cómo funcionan las desalinizadoras? Nosotros tenemos 3 pozos de alimentación que tienen una profundidad de 130 metros de profundidad, y el agua que nosotros estamos sacando de estos pozos tiene una conductividad de 18.000, que equivale aproximadamente a 14 gramos de sal por litro. Eso nosotros directamente no podemos consumir, por lo tanto se tiene que quitar esa sal y posteriormente para poder usarlo para agua potable. Para eso primero se necesita hacer un pretratamiento donde se quita todo lo que son partículas sedimentables, o sea, arenitas, de otra forma dicha. Para eso dentro de este edificio tenemos unas piletas de decantación donde se van sedimentando todas esas arenas. Después de esto va para lo que es la desalinizadora. En la desalinizadora vamos a ver que está un simple sistema de cañerías, pero dentro de las cañerías tenemos unos membranas que tienen una porosidad similar a lo que son los ladrillos. Ahí se va presionando el agua con una presión de 40 bar
y lo divide en 50% de agua potable que podemos estar consumiendo y que se va inyectando a lo que son nuestras piletas de distribución, y el otro 50% son lo que son las aguas saladas. ¿Qué hacer con eso? En cualquier país donde trabajan con desalinización, echan esta agua de vuelta al mar. Para nosotros no lo podemos porque estamos muy lejos del mar. La CEAM vino y nos recomendó para hacer estos pozos de una profundidad de más de 200 metros para lograr que se reinyecte el agua en una profundidad debajo del nivel del mar. El nivel del mar aquí es de 130 a 145 metros. Por lo tanto, hicimos nuevos pozos para reinyectar esto y tenemos hoy por hoy 5 pozos de 220 metros de profundidad donde reinyectamos esta agua salada, y además 2 pozos de control para controlar continuamente a lo largo del tiempo y ver si eso da un impacto en esa napa. ¿Por qué debajo del mar? Para que salga en el mar posteriormente y no dañe ni a nosotros aquí cercanamente, ni tampoco a los argentinos, brasileros o lo que sea otras naciones. Directamente ya va hacia el mar. Entonces de esa manera solucionamos también el primer problema que tuvimos que aprender para poder hacerlo, también para poder tener la licencia ambiental. Para eso fue toda una situación, ya habíamos trabajado todo un año hasta que lográbamos por fin la licencia ambiental, eso ya con los cambios que tuvimos que hacer justamente para lograr que no le dañemos al medio ambiente ni a corto ni a largo plazo. Entonces eso fue el camino que tuvimos que caminar también, porque no hubo experiencia, no hubo tampoco asesoría que nos decían eso se tiene que hacer, de esa manera tienen que hacer. No existía una experiencia anterior, por lo tanto tuvimos que hacer errores para poder aprender y hacerlo hoy por hoy de manera correcta y tener un abastecimiento seguro de agua para las situaciones de extrema sequía justamente. Por día producimos un 350.000 litros de agua. Significa que el ingreso de estos pozos entran 700.000 litros, los cuales se distribuyen en 50% de agua potable, 350.000 litros, y otros 350.000 litros que van de vuelta inyectando al suelo. No usamos presión, simplemente a gravedad se deja devolver esa agua. De vez en cuando esos pozos de reinyección se tiene que hacer un retrolavado, pero en sí no aplicamos fuerza o fuerza mayor, vamos a decir, solamente a gravedad. ¿Qué provecho nos trajo? Uno, la seguridad del agua, pero el otro también el abaratamiento del costo del agua. Si anteriormente el costo del agua para la gente que compraba para su casa costaba alrededor de $7 el 1000 litros, o de otra manera dicho, 35 guaraníes el 1000 litros, 35.000 guaraníes el 1000 litros, hoy por hoy eso se pudo bajar a 25 a 30.000 dependiendo también por 1000 litros. Entonces bajó los costos, el costo mismo de esta producción es de aproximadamente 20.000 guaraníes por cada 1000 litros. El resto ya es costo de distribución o de un poco de ganancia también para hacer futuras infraestructuras o cosas de esa manera. Entonces pudimos bajar bastante los costos. Sí, también la instalación inicial costó $500.000, pero tuvimos que hacer posteriormente los pozos también de los 220 que fueron haciendo costos adicionales, que hoy por hoy estaríamos rondando en un costo de instalación e infraestructura de $700.000 aproximadamente. Era Adeline Friesen, jefa del laboratorio de desalinización de agua en Filadelfia, explicándonos cómo hacen para volver potable el agua que viene salobre de las profundidades. Enseguida con otro tema relacionado a Filadelfia. No se vayan, volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de este programa.
La producción en el Chaco Central, a través de las 3 cooperativas de las que solemos hablar con mucha frecuencia y por buenas razones, se extiende a cualquier, no diríamos cualquier, pero a una enorme cantidad de actividades. Por ejemplo, una de ellas, la producción de caballos, o sea, la cría de caballos. Hay un rancho que se llama Reposo, es de propiedad de Enrique Ratzlaff, y habla con el apasionamiento que tiene un criador de caballos de raza sobre esta actividad. Lo escuchamos. A partir del 92 compré los primeros caballos registrados, cuarto de milla. Y desde entonces hemos comenzado a criar bien específicamente y programado caballos cuarto de milla. Comenzamos con el tipo de exposición nomás, pero hoy en día nos concentramos en 2 líneas. Y por otro lado tenemos los de cuarto de milla, caballos de carrera, y ahí tenemos otra vez varios grupos. Algunos andan mejor para tambor, otros mejor para rienda, o también para aparte, donde el caballo por sí solo aparta un animal del hato y lo mantiene alejado. Tenemos todas estas variedades acá. Conocemos a nivel mundial cuáles son los padrillos que mejor transmiten estas propiedades que hoy se buscan en el caballo. Y de los 10 primeros caballos en el mundo, tenemos o hijos o descendientes o nietos acá. Por eso estamos muy contentos, muy conformes. De paso, le comento que en los últimos 3 años tuvimos al gran campeón, el Mariano Roca Alonso, y otros campeones también a nivel local, por supuesto. Más o menos, en total hay como 80 animales equinos acá. El caballo se comienza a domar a partir de los 2 años, suavemente. Y luego se entrena hasta los 4 y ahí nosotros vemos qué caballo responde y da lo que nosotros queremos. Bueno, queremos estar seguros que tenemos los mejores caballos o entre los mejores del país. Estamos seguros que estamos en muy buen camino. El caballo, la raza más difundida a nivel mundial, es el cuarto de milla que criamos nosotros. Hoy en día estamos compaginando, armonizando la belleza con la capacidad. Un caballo como este acá, este padrillo ya tiene 20 años. 20 años es una edad muy alta para un caballo. Y él salió el último año gran campeón en el Roca Alonso. Y esto es una particularidad muy rara, encontrar un caballo con 20 años con esa calidad. Su papá era el primer campeón internacional en el rienda y también en la parte. O sea, tiene una genética impresionante y una hermosura impresionante, característica del caballo cuarto de milla ideal. Y de él ya tenemos muchas crías acá, varias de estas son de él. Y estamos satisfechos con lo que tenemos. Muchas gracias, y cualquiera que vea y realmente quiere conocer buenos caballos, siempre bienvenido e invitado para pasar. Cría de caballos de raza. Esa es una actividad también propia de las colonias del Chaco Central, las colonias menonitas, y lo escuchábamos a Enrique Ratzlaff hablar de estos bellísimos animales que ustedes habrán podido apreciarlos. Gracias por haber estado en la sintonía de este programa. Volvemos aquí en su próxima edición. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
fue una realización de Alicante.